Jesús usa una ilustración llamativa para hablarnos de la astucia. Escuche, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Alguien que ha nacido de nuevo no es una cabra, es una oveja. Se caracteriza por la bondad, se caracteriza por ser pacífico y por no tener malicia. Pero esto no debe convertirlo en un tonto. Jesús dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Aunque debemos ser inofensivos, debemos ser astutos, dice el Señor, como la serpiente. Alguien que me llama la atención cuando leo Hechos de los Apóstoles es el apóstol Pablo, su gran astucia. Su conversión fue muy evidente a todos. Pasó de ser alguien opresor, un opresor malvado de la iglesia, un perseguidor, a ser alguien que, por amor a Dios y por amor a la iglesia, estaba dispuesto y hasta dio su vida en servicio al Señor. Pero esto no lo convirtió en un tonto. Vemos en Hechos de los Apóstoles la gran astucia de Pablo, que en momentos le ayudó a salvarse de la muerte o de que lo atrapen y también a predicar el Evangelio. Y él llegó a escribir lo siguiente: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Un cristiano no debe tener maldad, pero esto no lo convierte en un tonto. Debe ser astuto, debe ser maduro. En el estudio de hoy veremos que Pablo afronta un problema muy importante de sus tiempos: el cuidado de las viudas. Y mientras da las instrucciones al joven Timoteo, vemos principios que podemos utilizar desde ya para ser bondadosos, pero también astutos. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Los saludo a todos con la paz del Señor. La pregunta que estaremos contestando en nuestro estudio es: ¿cómo ser bondadosos y a la vez astutos? Y la primera respuesta que veremos es haciendo el bien, verificando la necesidad. Primera Timoteo capítulo 5, empezamos a leer hoy desde el versículo 3. Dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Ahí está. El joven Timoteo debía verificar que de verdad se estaba ayudando, se estaba honrando, y esta palabra honrar significa ayudar económicamente, pero a la viuda que en verdad lo era. ¿Y por qué la iglesia debía ayudar a las viudas? Bueno, era un problema muy importante en los tiempos del apóstol Pablo. Quiero leerle un comentario al respecto. Ellas, las viudas, por lo general eran pobres y muchas veces desamparadas, sin ningún medio de ganarse la vida, ya que las mujeres estaban excluidas de algún empleo fuera de la casa. Las dificultades que afrontaban las viudas la ilustra nuestro Señor en la parábola de la viuda y el juez injusto. Recaía sobre la sinagoga local aliviar la difícil situación de las viudas. Según la costumbre, un grupo de cada sinagoga haría rondas los viernes por la mañana, recolectando bienes y dinero para distribuirlo a las viudas necesitadas luego por la tarde. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, muchas viudas seguían en mucha pobreza, como lo indica el pasaje citado anteriormente. No es sorprendente que el primer ministerio que desarrolló la iglesia primitiva incluyera el cuidado de las viudas. Los primeros cristianos continuaron la tradición de la sinagoga judía, pero ahora motivados en sus esfuerzos por el amor de Cristo. Y note un pasaje muy conocido
lo que llega a escribir Santiago. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos, esta es la religión en práctica, y a las viudas en sus tribulaciones, o en sus pruebas, podríamos traducir, o en su necesidad, y guardarse sin mancha del mundo. Muy, muy importante el cuidado de las viudas en la iglesia primitiva. Pero quiero terminar de leerle este comentario para que vea que todavía es una responsabilidad de la iglesia. Dice, la palabra viuda describe a una mujer cuyo esposo ha muerto. Sin embargo, la palabra griega incluye este significado, pero no está limitado a él. Es un adjetivo empleado como sustantivo y significa despojado, robado, que ha sufrido pérdida o dejado solo. La palabra no habla de cómo fue dejada sola una mujer, simplemente describe la situación. Es lo bastante amplia como para abarcar a las que han perdido sus esposos por muerte, abandono, divorcio o cárcel. Podrían incluso abarcar los casos en los que un polígamo viniera a Cristo y se quedara con una sola esposa, o sea, y abandona a las demás. La responsabilidad de la iglesia se extiende de esta forma a todas las mujeres que han perdido a su esposo. Con el incontrolado número de abandonos y divorcios en nuestra sociedad, afrontamos un problema aún mayor que el de la iglesia de Éfeso. Todavía hay gran necesidad. Todavía la iglesia debe atender a las viudas, debe atender a los necesitados. Pero esto no quita que debemos hacerlo con astucia. Y lo primero que leemos en nuestro versículo es, honra a las viudas que en verdad lo son. No es menos bueno, sino que es astuto verificar quién en verdad tiene necesidad y quién se está aprovechando. Y este principio es muy aplicable a toda ayuda económica que la iglesia esté dispuesta a brindar o a toda ayuda de trabajo, de bien humano. Por ejemplo, los pastores. ¿Está bien? ¿Es bíblico que un pastor sea mantenido si se dedica a trabajar por la iglesia? Pero no es bíblico enriquecerlo. Debemos hacer el bien, pero con astucia, verificando la necesidad. Segundo principio para actuar con astucia, haciendo el bien, administrando los recursos. Primera Timoteo capítulo 5, el versículo que sigue, versículo 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La iglesia tenía recursos, pero debía administrarlos. Si había alguien en la familia que podía sustentar a las viudas, más si esa familia era cristiana, es primordial mantener a su familia. ¿Por qué? Fíjese cómo dice nuestro versículo, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque este es un mandamiento del Señor, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La verdadera piedad empieza en la casa, cumpliendo con lo que Dios manda en nuestros hogares. No seamos hipócritas. Somos cristianos primero dentro de nuestras casas. Y un gran mandamiento del Señor, el Señor siempre se ocupó de la gente mayor, de que mantengamos a los que tengan necesidad en nuestra propia familia, a nuestros padres, a nuestras madres. Ahora, este principio de administrar bien nuestros recursos es muy aplicable a la vida cristiana, porque un cristiano es alguien que por el nuevo nacimiento ha sido capacitado para ayudar al prójimo. El Señor hace que cumplamos con ese gran mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Él pone en nosotros el querer así como el hacer.
Pero muchas veces, hombres que entran como cristianos encubiertos, los falsos maestros, quieren sacar provecho de esta bondad de los hijos de Dios. Y hoy vemos que muchos piden diezmos, piden ofrenda, pero de una forma descarada, como para enriquecerse ellos. Debemos administrar nuestros recursos para que en verdad tengamos para ayudar a la gente que de verdad está pasando necesidad y no estar enriqueciendo a un lobo disfrazado de oveja. Es para que lo reflexionemos profundamente. ¿Estamos actuando con astucia? ¿Estamos usando nuestros recursos, tiempo y dinero para organizaciones o personas que en verdad están pasando necesidad? No nos cansemos de hacer el bien, pero administremos nuestros recursos. Tercer principio para actuar con astucia: haciendo el bien, pero reconociendo a los falsos. Este último punto encierra los otros dos, porque un falso cristiano, que la Biblia nos advierte que va a haber entre nosotros, va a estar aprovechándose del bien que la iglesia le haga, va a estar aprovechándose de la bondad de los hermanos y va a estar haciéndonos gastar recursos que podrían utilizarse para alguien que realmente los necesita. El apóstol Pablo nos recuerda que debemos hacer el bien a todas las personas, pero mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a nuestro texto. Primera Timoteo, seguimos con el versículo 5, que este versículo describe a una viuda creyente. Escuche: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Así es un cristiano, alguien que espera en Dios, alguien que tiene comunión con el Señor, alguien que tiene una vida de oración. Y el siguiente versículo describe a una viuda incrédula, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hermanos, no gastemos recursos, tiempo y dinero en personas que solo se quieren aprovechar de la iglesia. Dice el versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Dios vendrá a buscar a una iglesia sin mancha. Va a venir a buscar una iglesia santa, una iglesia que en verdad sea bondadosa, que tenga el corazón del Señor. Pero esto no nos tiene que quitar la astucia. Y este mandamiento tiene que ver también con el versículo que sigue. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así como una viuda entregada a los placeres es evidencia de que no ha nacido de nuevo, una familia que no atiende su propia necesidad, hijos, hijas, nietos que abandonan a sus padres, que abandonan la necesidad de su familia, es evidencia de que todavía son unos incrédulos. Somos lo contrario a astutos, somos ingenuos y tontos si pensamos que todos los que están en una congregación cristiana, todos los que están a nuestro alrededor en una iglesia cristiana son realmente cristianos. La Biblia nos advierte que va a haber muchos falsos cristianos. Por eso es que debemos actuar con astucia. Y no solo eso, no olvidar nuestra prioridad, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay una necesidad por sobre todas las necesidades de los hombres, y es que reciban el Evangelio. Es salvarse de la ira que vendrá, salvarse del infierno. Quiero terminar dando vuelta el enfoque. Hace unos años escuché la biografía de un pastor que hizo mucha ayuda a la comunidad, William Case Morris. Mientras él predicaba el Evangelio, tuvo la gracia de fundar muchísimas escuelas aquí en Argentina. Y el maestro que nos estaba enseñando la biografía
nos contó que una vez estafaron a este hombre de Dios. Una mujer vino diciéndole que estaba muy necesitada, tenía que pagar una cuenta y lloró delante de él pidiéndole plata. Entonces este hombre fue movido a misericordia y le dio la plata que esta mujer necesitaba para pagar su deuda. Pero luego tuvo una conversación con otra persona que le dijo que esta mujer lo había estafado, lo había engañado y ahora se estaba burlando de él, que había podido engañar a ese pastor tonto. Y lo que sorprendió a este maestro que nos estaba contando la biografía y también al hombre que le fue a dar la noticia al pastor fue su respuesta. Porque él no dijo, pobre de mí que me estafaron, sino que dijo, pobre mujer, y se lamentó. Porque en verdad, hermanos, era una pobre mujer. Alguien que se está aprovechando de la bondad de la iglesia, alguien que se aprovecha de la bondad de un hijo de Dios. Es evidente que no ha nacido de nuevo y un día se encontrará con graves problemas delante de un juez al que no va a poder engañar. Es verdad que la iglesia a veces ha actuado sin astucia, pero si tú eres alguien que se está aprovechando de la bondad de la iglesia, si tú eres un pastor que está usando el evangelio para lucrar, debo advertirte que estás acumulando un peso terrible que te va a arrastrar al infierno. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy puedes empezar a hacer el bien. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo. Solo Él puede salvarte. Porque si no tienes a Cristo, quien quiera que sea que esté escuchando este mensaje, eres un pobre hombre, eres una pobre mujer. No te engañes, necesitas a Cristo.